Amados hermanos, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio en esta oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes con el tema titulado Crisis de Fe. Quisiera que antes me acompañen, vamos a hacer una oración a nuestro Padre que está en los cielos. Omnipotente Padre, en esta hora llegamos hasta tu trono excelso de bondad para rendirte las muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Y en esta hora, bendito Señor, también te suplicamos el perdón por cada una de nuestras faltas cometidas. Venimos ante ti, eterno Señor, con ese deseo de poder conocer más de tu palabra, de poder ser guiados a través de tu Santo Espíritu para poder ser edificados. Te pedimos que aumentes nuestra fe y cuando llegue esa flaqueza espiritual, que tú seas quien nos sostenga por medio de tu poder, que tú nos fortalezcas a través de ese Santo Espíritu, pues te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Crisis de fe es nuestro tema que nos ocupa en esta oportunidad. Debemos de reconocer que hay momentos en que pasamos por crisis de fe en nuestra vida y tendemos a desviarnos de los mandatos de Dios, pero en medio de ello Dios nos dice: no estás solo, yo estoy contigo. Hay circunstancias a nuestro alrededor que nos hacen sentir muchas veces que hemos fracasado. Hay momentos en que las puertas se nos cierran y que todo se vuelve oscuro en nuestra vida y pareciera que todos nos dan la espalda, aún los más cercanos nos traicionan o nos abandonan en el momento que más los necesitamos. Y entramos en esos momentos en conflictos en nuestra mente. En esta oportunidad, hermanos, vamos a reflexionar en cómo nosotros podemos vencer esos momentos de debilidad en que la duda asalta nuestro ser y pareciera que ya no hay salida a nuestros problemas. Quisiera hablarte en esta oportunidad acerca de un juez de Israel, en aquellos tiempos cuando cada uno hacía lo que mejor les parecía, en donde la gente había caído en un círculo vicioso. El pueblo de Dios lo dejaban a él la fuente de agua viva y se iban en pos de los dioses falsos. Y venía Dios y traía contra ellos a pueblos extranjeros para que los oprimieran, para que los maltrataran. Y cuando se hallaban en la angustia, clamaban a Dios y Dios les suscitaba jueces, libertadores. Pues sucede que en esos tiempos de los jueces, el pueblo de Israel hizo lo malo nuevamente ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en las manos de los madianitas por 7 años. Y estos los oprimían de tal manera que infundían temor y hacían que los israelitas se escondieran en las cuevas, en los montes, en las cavernas, pues
todo lo que sembraban los israelitas, los madianitas y los amalecitas, se los arrebataban y no dejaban que comer al pueblo de Israel. No dejaban ovejas, ni bueyes, ni asnos, todo se lo robaban. Subían como las langostas contra el pueblo, ya que era un ejército numeroso. Y de este modo el pueblo de Israel empobrecía a causa de la opresión de los madianitas. Y estos clamaron a Dios por liberación. Y el Señor escuchó su clamor y Él levanta a un hombre llamado Gedeón. Quisiera que abrieran su sagrada escritura en el libro de Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 17. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre forzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Mirándolo, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que has hablado conmigo. En esta historia vemos algunos elementos que vamos a destacar. Primero vemos que Dios quiere comunicar un mensaje de esperanza para la nación de Israel que estaba afrontando esos problemas de opresión del enemigo. Dios, amado hermano, cuando nosotros le buscamos con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia esa oración. Aun cuando nosotros hayamos caído en desobediencia, en pecado, el Señor promete ayudarnos. La palabra de nuestro Dios nos dice que si estando en esa condición de pecado, nosotros volvemos nuestro rostro, volvemos nuestro corazón, Él promete ayudarnos. Dice el libro de Deuteronomios, capítulo 4, versículo 29 al 30. Pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma.
cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Ciertamente el pueblo de Israel había caído en desobediencia, había caído en idolatría, pero cuando ellos clamaron por libertad, Dios escuchó su clamor, porque desde allí lo buscaron, desde esa condición de pecado, buscaron a Dios de todo su corazón, y Dios, que es misericordioso, tenía en su plan el darles esa liberación a través de Gedeón. Cuando el Señor le habla a Gedeón, este está en el campo. Dice que se encontraba sacudiendo el trigo en el lagar. Normalmente el trigo no se sacude en un lagar. El lagar es para pisar las uvas, pero para limpiar el trigo tiene que ser al aire libre. Pero estaba el temor que infundían los madianitas, y por eso es que estaba escondido Gedeón, tratando de salvaguardar el alimento y al mismo tiempo salvaguardar su vida. Lo que realmente había paralizado a aquella nación de Israel era el temor que le tenían a los madianitas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros también hemos sentido esos temores de afrontar los retos que se presentan en nuestra vida? Esos enemigos que amenazan con destruirnos. Y nosotros tenemos muchas veces que actuar pensando como si todo estuviera bien, pero en realidad hay problemas, hay crisis. Y cuando esto sucede, entonces también nuestra autoestima es una autoestima deficiente. El Señor se le aparece y le dice: Jehová está contigo. Esta es una teofanía, es una aparición de Dios. Hombre forzado y valiente. ¿Por qué Dios a través del ángel le dice que es esforzado y que es valiente cuando nosotros vemos que él está tratando de rehuir a su llamado? Es que Dios no está viendo su presente de Gedeón. Dios está viendo lo que Gedeón iba a llegar a ser en fe, con la mano poderosa de su poder que lo iba a acompañar. Gedeón se convertiría en un gran líder, en un gran juez. Pero Gedeón en ese momento, él responde como un cobarde. Responde como un hombre que ha perdido las esperanzas y que está lleno de frustración y que no queda aliento en su corazón para luchar, para creer. Y dice: ay, Señor mío. Ese Señor mío es de queja. Es de: ¿qué estás diciendo? Que yo soy valiente, que yo soy esforzado. Mira dónde estoy escondido. Estoy temeroso porque siento que los madianitas en cualquier momento van a aparecer y me van a arrebatar el alimento, el trigo poco que queda.
Y empieza la queja y dice, si Jehová está con nosotros. Es un cuestionamiento al hecho de que el Señor está con él y con el pueblo. ¿Alguna vez nosotros hemos sentido que Dios nos ha abandonado? ¿De que Dios se ha olvidado de nosotros y nos ha dejado a la deriva, a nuestra merced? Gedeón lo llegó a sentir y a decir, si Jehová estuviera con nosotros, no nos hubiera venido este mal. Pero en medio de la lucha, en medio de la prueba, ahí está Dios. Pero él dice, ¿y dónde están esas maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Será que se había cortado el brazo de Jehová? ¿Se había olvidado Dios de tener misericordia? No, sino que los pecados, la idolatría, había hecho una brecha grande entre el hombre y su pueblo, entre Dios y su pueblo, entre el hombre y Dios. Dice Isaías, en el capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que se oculte de vosotros su rostro para no oírlos. Era realmente lo que había sucedido en tiempos de Gedeón. Los pecados que ellos habían cometido habían hecho que el rostro de Dios se escondiera para ellos y que su oído no estuviese atento para liberarlos. Pero no es que Dios hubiese dejado de tener misericordia, ni que su mano poderosa ya no tuviera tal fuerza para librar de los enemigos, porque ellos decían, nos sacó de Egipto, pero ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. De alguna manera también Gedeón reconocía la razón principal por la cual Dios no estaba obrando a favor de su pueblo. Pero no era cierto de que Dios los había desamparado. El Señor mira a Gedeón y no lo reprende por esa respuesta. Y es que a veces nosotros en nuestra fe nos debilitamos y llegamos a dudar. Y aunque eso no agrada al Señor, el Señor nos muestra el camino para superar esa deficiencia y nos ayuda para fortalecernos en la fe. Él le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es decir, si yo te estoy nombrando el líder, el juez, tu victoria está asegurada. Tú vas a ser ese instrumento de liberación para mi pueblo. Y Gedeón le respondió de nuevo, ay, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? Hermanos, vemos nuevamente que este hombre estaba tan negativo, así como en algún momento lo estuvo Moisés, que dijo, ay Señor, si yo no sé hablar, soy tartamudo. O como dijo
Isaías: soy un hombre inmundo de labios. Aquí Gedeón dice: ¿y cómo va a ser eso posible si yo soy el más pobre en la tribu de Manasés? Mi familia es la menos sobresaliente. No provengo de una familia de renombre, una familia de guerreros. Soy el menor en la casa de mi padre. Él se está viendo a sí mismo como una persona incapaz, como una persona que está limitada por muchas circunstancias. Pero Dios le está diciendo: ¿no te envío yo? ¿No estoy yo contigo? Y le vuelve a recalcar en el versículo 16: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él dice: si he hallado gracia. Él no está seguro de que Dios lo pueda usar. Y le pide una prueba, le pide una señal de que realmente lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y vea usted que Él le dice: que si ha hallado gracia en sus ojos, le pide que se lo demuestre. Y nosotros sabemos de que le pide, por ejemplo, la señal del vellón de lana, en donde le dice que caiga rocío sobre toda la tierra, menos en el vellón de lana. Luego al siguiente día le dice: si tú vas a estar conmigo, entonces que solo en el vellón de lana haya rocío y en el resto de la tierra no lo haya. En ambas señales Dios le muestra, le confirma una y otra vez que está con él, que realmente lo quiere usar. Hermanos, nosotros muchas veces pasamos por situaciones parecidas, en donde nuestra fe desmaya, en donde no tenemos esa seguridad de que Dios nos va a ayudar, de que el Señor nos va a fortalecer. Pero esto no puede ser algo lo cual sea habitual en nosotros. Debemos de pasar de la duda a la fe, del temor a la seguridad, de la desconfianza a la confianza, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser fortalecidos en fe. Dice Santiago 1:5 que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche, y le será dada. Pero pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a la otra. Y que si actuamos de esa manera, no pensemos que el Señor va a actuar en nuestro favor o nos va a dar alguna cosa, sino que debemos de ser hombres y mujeres de fe, como después se convirtió Gedeón
Gedeón aparece en el libro de Hebreos, en aquella lista de los héroes de la fe. Y dice, ¿y qué más diera hablar de los jueces, de Sansón, de Gedeón? Ahí aparece su nombre como un hombre de fe, porque después Dios le dio la victoria, y no con un gran ejército, porque Dios no quería que el pueblo se atribuyera para sí la victoria, sino que reconociera que por su misericordia, por su gracia, habían vencido al ejército enemigo. Pero Gedeón se convierte en un gran líder, un hombre verdaderamente esforzado y valiente. Dios había dicho, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Él estaba viendo lo que Gedeón iba a llegar a ser. Hermano, que atraviesas por situaciones adversas, no temas, el Señor está contigo. No desmayes, porque Él es tu Dios, el que te fortalece, el que te sostiene de su mano, de tu mano derecha. Y Él ha prometido acompañarnos en nuestra travesía por este mundo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros todos los días. Y si Él está por nosotros y con nosotros, ¿de qué nos atemorizaremos? Él es nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro libertador. No dudemos de su poder, de su gracia, de su benignidad. Superemos con la mano del Señor esas crisis. Que el Señor nos ayude. Si estamos atravesando un momento en que pensamos todo está perdido, Dios nos ha olvidado, volvámonos a Él. Y dice, si desde allí lo buscares de todo tu corazón, ciertamente lo hallarás. Oremos para dar por finalizado. Bendito eterno Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes para superar esas deficiencias de fe en nuestra vida, esos momentos en los que pensamos que todo está perdido. Que tú, Señor, nos ayudes para poder confiar, para poder, Señor, saber que valemos mucho y que aunque terrenalmente no provengamos de las familias más sobresalientes, pero tenemos la dicha de ser hijos tuyos, que es la más alta dignidad de un ser humano, el ser llamado, el tener la potestad de llamarse hijo tuyo. Gracias, bendito Señor, ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, carísimos hermanos.